Castillo. Asambleísta Tito Nilsson Mendoza. Señor presidente, gracias. La verdad, señor presidente, es lamentable que el tema de la educación, un tema tan delicado en el país, se lo trate con una ley parche, con una ley que, si bien es cierto puede tener buenas intenciones, también tiene una cierta especie de dedicatoria. Nunca he estado de acuerdo con que la educación esté secuestrada por un partido político. Pero tampoco es menos cierto, y hay que reconocer que ese partido político al menos ha hecho algo por la educación. Lo que no han hecho otros partidos políticos, otros grupos políticos, otros grupos sociales. No han hecho ningún gobierno de turno en este país se ha preocupado realmente como debe preocuparse por la educación. Y bien lo decía Gilberto Guamanguate, cuando hablaba sobre la remuneración que perciben los maestros, señor presidente. Y yo sí hablo porque, sin ser maestro, me dediqué a la docencia por algo más de 15 años, desde muy joven. Y aunque no viví nunca el magisterio, porque gracias a Dios tenía otras ocupaciones que me permitían vivir de otra manera, sí pude sufrir en carne propia lo que sufren los maestros cuando ganan un sueldo miserable, señor presidente. ¿Qué han hecho los gobiernos de turno para mejorar esos salarios de los maestros? Ellos, que es verdad que son los llamados a formar a los niños y jóvenes de la patria. ¿Cómo puede prepararse un maestro? ¿Cómo puede adquirir, ya no libros, cómo puede pagar un mensual de internet si gana $300? ¿Cómo puede siquiera presentarse bien? Escuchaba a la asambleísta Buenaño, vicepresidenta de la asamblea o de esta comisión, que fue maestra. Si está aquí, defienda a los maestros. ¿Cómo pueden evaluar a los maestros si no hay un programa de capacitación por parte del gobierno? ¿Cómo pueden capacitarse si no tienen salarios dignos, si no tienen los medios para hacerlo? ¿Hay una persecución? Yo creo que sí. Y déjenme decirle algo, aunque no estoy de acuerdo con que se mantenga el literal G del artículo 2 de la ley que estamos reformando, que permite a los dirigentes del magisterio, de la UNE, tener licencia con sueldo para ejercer esas funciones de dirigencia dentro del magisterio. ¿Qué van a hacer con una licencia sin sueldo como lo propone el asambleísta Rodríguez? ¿De qué van a vivir? ¿Será acaso esto más viable hacia la corrupción? Porque tendrán que entonces que pagarle entre los demás maestros para que puedan hacer la dirigencia. Entonces reformemos también el Código Laboral y que quienes se dedican a actividades dirigenciales dentro de las empresas también no ganen un sueldo. Eso es absurdo. Desde todo punto de vista es absurdo. Y yo le cuento una experiencia propia. Yo soy un hombre con ideología, sí, de centro derecha, liberal. Creo en las libertades fundamentalmente, señor presidente. Por eso critico como el que más lo absurdo de las apreciaciones hechas por este jovencito que está en la Cornatel, persiguiendo la libertad de expresión. Hoy día lo escuchaba en una radio mientras venía del aeropuerto hacia acá, cómo destrozaba jurídicamente la norma, el orden jurídico constituido en el país. Venimos de un proceso constituyente. Constituyente significa que constituimos un nuevo Estado
expidiendo una nueva constitución que hoy está vigente, señor presidente, y todas las leyes tienen que adecuarse a la nueva normativa jurídico-constitucional que hoy impera en el país. Y por supuesto, como bien decía Alberto Acosta en esa misma entrevista que hacían, no puede ser que una ley de la dictadura esté vigente. Y este jovencito García decía que entonces cómo es que esta ley está vigente para unas cosas como por ejemplo para organizar a los medios de comunicación, pero no está vigente para sancionar. Es que es lógico, pues. Lo que no se adecua a la nueva normativa constitucional está derogado, y no derogado por esta Constitución, señor presidente y señores asambleístas, derogado por la anterior Constitución que se puso en vigencia en 1998, porque así lo disponía en esa época, y entonces ya esa ley de la dictadura estaba derogada. Pero volviendo al tema de los maestros, señor presidente, la calentura no está en las sábanas, y no busquemos pretextos ni hagamos leyes parches. Busquemos una reforma estructural de la educación en el país, haciendo una buena ley, pero por sobre todo pensando en que los maestros, primero, para ser evaluados tienen que ser capacitados y recibir salarios dignos, señor presidente. Eso debe hacer este gobierno y no proponer este tipo de leyes que en nada benefician a la educación del Ecuador.